Ok. Bueno, por ahí alguna de las lesiones tumorales que vamos a ver acá, quizás ya la vieron en la parte de pediatría, ¿vieron, no? ¿Ya? ¿Tumores pediátricos? ¿Sí? Bueno, pero bueno, un repaso. Em, es un tema bastante amplio, obviamente que vamos a ver los principales, ¿sí? Y bueno, hay algunas novedades que todavía no estamos como con la resonancia como ingresando en ese mundo. Bueno, los tumores cerebrales representan solo el 2% de todas las neoplasias y como ya sabemos los meningiomas son los más frecuentes, no los que vemos habitualmente como hallazgos muchas veces en las tomografías que vemos, y seguidos por los gliomas en cuanto a los tumores cerebrales primarios. Y obviamente como en general, siguen tomando en cuenta primarios y secundarios, las metástasis son el 50% de las neoplasias intracraneales. Bueno, como factor de riesgo hay bastantes cosas que podemos tener en cuenta. Más que nada menciona el tema de la radiación ionizante, el trabajo con productos agrícolas, textiles y electrónicos, y las partes de combustión con los productos diésel que también se asocian a un mayor riesgo para la presencia de gliomas. Alimentos que contienen nitroso también se relacionaron con la mayor frecuencia de tumores como gliomas, y obviamente el consumo de tabaco dicen que también aumenta el riesgo de los meningiomas. Tenemos otras enfermedades neurológicas como el Parkinson o virales como el HIV y el Epstein-Barr, que también se relaciona con aumento de frecuencia en la presencia de tumores. Obviamente HIV y Epstein-Barr más que nada con los linfomas de células B. Hay otros síndromes que tienen mayor predisposición genética para también presentar lesiones tumorales cerebrales. En este caso, las más frecuentes tenemos la neurofibromatosis tipo 1 y la 2, que se relacionan con astrocitomas, con gliomas del nervio óptico y con los neurinomas, pero bilaterales del octavo par, que después vamos a ver alguna imagen. Los síntomas y la clínica dependen mucho del tamaño de la lesión, de la ubicación, ¿no? Y también de la edad del paciente, ¿no? Así que bueno, esto de acuerdo a dónde está ubicada la lesión puede afectar diferentes síntomas y signos. Como frecuente, lo más frecuente tenemos la cefalea y las convulsiones, ¿sí? Y después hay un montón más. Bueno, ¿qué pasaba con el tema de la clasificación? Se hicieron varias clasificaciones con respecto a los tumores cerebrales. En 1979 fue la primera que hablaba más que nada de estadificarlos en grado según la mitosis o según el número de células atípicas que había en la lesión tumoral. ¿Sí? Entonces tenían mucho más en cuenta la célula para estadificar o para decir el grado del pronóstico del paciente. ¿Sí? Esto obviamente se fue modificando con el tiempo. En 2007 hubo otra actualización que solamente los diferenció en astrocíticos y oligodendrogliales, ¿sí? Que ahí tenemos varios. Y en el 2016 una nueva modificación donde los definió más como focales o como difusos. Y empezamos a hablar de una enzima, ¿sí? Que se llama desoxigenasa, ¿sí? Que tiene que ver como si el gen está mutado o si es nativo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, se diferencian en diferentes gliomas, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, no solamente toman en cuenta la parte histológica o morfológica, sino toman en cuenta si tienen determinadas mutaciones moleculares, ¿sí? Y la resonancia puede ser de gran ayuda para esta situación. Bueno, esto fue en 2016, ¿sí? Donde los definió, como dijimos, difusos y locales, ¿sí? Y de bajo grado y alto grado, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Los de bajo grado generalmente son los astrocitomas difusos. Fíjense que tienen la IDH mutada o nativa también, son grado 2, ¿sí? Y después tenemos los de más alto grado, ¿sí? Que son los más anaplásicos, ¿sí? Que también tienen, de acuerdo al grado, si tienen este gen mutado o no, ¿sí? Hubo cambios, ¿sí? Que sacaron de definición. Anteriormente se hablaba de una gliomatosis cerebri, ese término ya lo anularon, ¿sí? Así que no lo podemos utilizar más. Y también anularon los astrocitomas protoplasmáticos y el fibriliar, ¿sí? Que eran términos que se utilizaban anteriormente. Y como otro dato importante, agregaron como un criterio mayor de meningioma, ¿sí? Agregaron que haya invasión cerebral para que sea un criterio mayor para definir atipía, ¿sí? Para que sea un meningioma atípico.
Entonces, para hacer un meningioma típico tiene que tener o 4 más metosis en 10 campos, ¿sí? O tiene que tener invasión cerebral, ¿sí? Con que haya uno de estos dos criterios, ya lo menciona como atípico, o si no puede tener 3 criterios menores, que son la necrosis, nucleoso prominente, alta celularidad. O sea, cualquiera de estas características que tenga el meningioma, si tienen 3 de los menores o uno del mayor, lo convierte en atípico, ¿sí? Y esto se incorporó también en 2016. Y después hubo una nueva actualización, que es la quinta, ¿sí? que se hizo en el 2021, que tiene mucho más en cuenta la parte molecular, ¿sí? Y la parte genética. Entonces ya dejó de tener como las características más cualitativas que tenía, sino que ahora se tiene mucho más en cuenta lo cuantitativo. ¿Sí? Entonces son lesiones que se pueden tipificar con métodos de resonancia avanzada, por eso nosotros tenemos que saberlo, ¿sí? Porque nosotros es lo que le vamos a poder definir si es un tumor que quizás tenga mejor o peor pronóstico, ¿sí? No tanto las características morfológicas, que obviamente tienen mucho que ver, pero sí la presencia de determinadas partes genéticas y moleculares que los va a ayudar a determinar el pronóstico y el grado del tumor, ¿sí? Entonces, esto fue lo que se hizo últimamente en 2021, y fíjense que se tiene en cuenta, ven, exclusivamente la IDH, que es la enzima que yo les mencioné, que si es mutante o nativa, y de acuerdo a eso se toma también otro gen, como otra molécula, que es el 1P19Q, si hay codeleción de esta, para determinar qué tipo de lesión puede ser, ¿sí? Obviamente que esto es medio plomazo y medio complicado, pero se los menciono porque quizás, para que sepan más adelante, que en la resonancia con MET más avanzada se pueden determinar estas situaciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante que las tengamos en cuenta. Bueno, ahora como general, obviamente que tenemos mucha variabilidad de lesiones tumorales a nivel intracraneales. Más que nada tenemos que definir si las lesiones son supra o infratentoriales, intra o extraxiales, ¿sí? Y la edad del paciente, si es un niño, un adulto joven o un adulto. Todo esto nos va a determinar por frecuencia, por morfología, por cómo se comporta con el contraste, qué tipo de lesión puede llegar a ser. Bueno, empezamos con uno más típico en niños, que es el osteotoma pilocyclico, que quizás ya lo vieron, que es una lesión de bajo grado, ¿sí? Generalmente son pacientes más jóvenes, tiene un componente quístico, ¿sí? Y un nódulo mural que realza mucho con el contraste, ¿sí? Y como frecuente en niños, lo vamos a ver más en cerebelo, ¿sí? En los hemisferios o en el vermis, y en el caso, si tiene neurofibromatosas, lo podemos encontrar en los nervios ópticos y en el quiasma, ¿sí? Entonces, son lesiones más quísticas, ¿sí? Pero que pueden tener también una parte más sólida, ¿sí? Pueden ser mixtas, sólido-líquidas en menor frecuencia, o pueden tener completamente sólidas, ¿sí? Que ahí ya costaría más definirlo, por ejemplo, de un glioma, ¿sí? En la resonancia, obviamente, se van a comportar como una lesión sólido-quística, ¿sí? Lo importante de esto es que la pared de estos quistes o de estas lesiones tumorales realzan en un 50% de los casos, a diferencia de otros. Entonces, en este caso, podemos tener realce de la pared, obviamente que el nódulo o la parte sólida va a realzar y el quiste se va a comportar como un quiste, ¿sí? Entonces acá vamos a ver algún ejemplo, en este caso es un niño, recuerden que en los niños es más infratentorial, ¿sí? Y acá vemos una lesión mixta, ¿no? Con un patrón sólido más heterogéneo, fíjense que tiene algunas áreas de vacío de flujo, ¿sí? Y un área más quística, más definida, que si van a notar en la imagen de la derecha, tiene un realce periférico en su pared, ¿sí? Y se asocia, obviamente, en este caso, a edema vasogénico, ¿sí? Y la parte sólida tiene un realce intenso, ¿no? Y acá vamos a ver, en el caso de un adulto, ¿sí? Una lesión más posterior, ¿sí? Donde también se ve un compromiso sólido bastante importante, que tiene un realce, y las paredes tienen un realce un poquito menor, ¿no? Pero en el 50% de los casos, las paredes de este quiste realzan, ¿sí? Y obviamente la parte sólida también, ¿no? ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta con esto? ¿Sí? Entonces, el primero que tenemos que ver más que nada en adultos es el hemangioblastoma, ¿sí? Que la diferencia con este que vimos anteriormente es que la pared no realza, ¿sí? Entonces, si tenemos una lesión sólido-quística sin realce de su pared, tenemos que pensar en el hemangioblastoma, ¿sí? El hemangioblastoma no tiene calcificaciones y el nódulo mural generalmente es más pequeñito, ¿sí? También tenemos que diferenciarlo con el meduloblastoma cuando es en niños más infratentorial, ¿sí? Que está más en el vermis o en el techo del cuarto ventrículo, y con el ependimoma, que generalmente ocupa el cuarto ventrículo, y también el componente quístico es un poquito más pequeño, ¿sí? Entonces, importante, como por el medio pregunta de examen, ¿cuál es el diagnóstico diferencial del pilocítico? Tenemos estas opciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los más importantes, unos tumores bastante frecuentes en adultos, ¿sí? Que son los glioblastomas, que son astrocitomas, pero de un grado mayor que el que vimos anteriormente. Obviamente el pronóstico es mucho peor,
¿sí? Y son más subcorticales, ¿sí? Tienen más relación con los tractos córtico-espinales y más que nada con el cuerpo calloso. Entonces, si tiene afectación del cuerpo calloso, puede cruzar línea media y afectar a ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? También como características, ¿sí? Entonces, tenemos los primarios, que directamente son de novo, o sea, son de origen, aparecen sin ninguna lesión previa, o tenemos los secundarios que aparecen de un astrocitoma de menor grado, ¿sí? Venía un astrocitoma de menor grado y por alguna tema genética se convierte en un glioblastoma, ¿sí? Entonces, como es medio sabido, si el glioblastoma primario obviamente es mucho más agresivo y afecta más a personas mayores, y el secundario tiene más que ver con pacientes más jóvenes, un poquito menos agresivo y afecta más los lóbulos frontales. Bueno, puede ocurrir en cualquier edad, generalmente sean adultos mayores, de 65 a 75 años, un poquito más de prevalencia para el sexo masculino, y la presentación clínica es muy variable, depende obviamente del tamaño de la lesión, del momento del diagnóstico, y bueno, puede ser obviamente algo focal, un aumento de presión intracraneana, convulsiones, pérdida de conciencia, ¿sí? Cualquiera de estas lesiones de características puede estar pensando en un glioblastoma. Tiene mucha mayor predilección por la sustancia blanca subcortical y la materia gris profunda, ¿sí? No es tan cortical, ¿sí? Entonces también es importante. Y afecta también con un poquito mayor de frecuencia el lóbulo temporal. ¿Cómo lo vamos a ver cuando lo encontremos en una tomografía? Generalmente ya el momento de que lo vemos son lesiones grandes, con mucho edema vasogénico, ¿sí? Tienen unas paredes gruesas, irregulares, un centro necrótico, ¿sí? Pueden tener sangrado, ¿sí? Entonces van a ser un poco más heterogéneas, ¿sí? Entonces, nada, son bastante características estas imágenes que vamos a ver, ¿sí? Entonces, para resumir, tenemos márgenes gruesos, bien irregulares, que obviamente van a realzar con el contraste, ¿sí? La necrosis central, ¿sí? O más irregular, un efecto de masa importante, ¿sí? Y puede tener hemorragia, es muy poco frecuente que haya calcificaciones y vamos a tener un realce intenso y heterogéneo más que nada de la parte periférica, ¿sí? Obviamente la necrosis no va a realzar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver en imágenes? Van a tener características muy heterogéneas, ¿sí? Pero lo principal es que va a tener un realce intenso, ¿sí? Importante que después lo vamos a mencionar, pero para que lo vayan viendo en la espectroscopía es importante tener en cuenta que quizás no la tenemos tan a mano acá, pero sí para que lo puedan ir conociendo, ¿sí? Entonces vamos a tener una colina aumentada, un lactato aumentado, los lípidos también van a estar aumentados y el N-acetilaspartato va a estar disminuido, ¿sí? Al igual que el mioinositol, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí para que vayan teniendo como en cuenta, ¿sí? Acá tenemos la típica imagen del glioblastoma que está afectando en este caso cuerpo calloso, ¿sí? Atraviesa la línea media, afecta a los dos hemisferios cerebrales, y fíjense los márgenes que dijimos bien gruesos, irregulares, con un realce bien intenso, ¿sí? Y con la necrosis más central, ¿sí? Fíjense que es más subcortical, si en este caso no está afectando tanto la corteza, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Este caso es un poquito menos heterogéneo que el anterior y menos grande, ¿sí? Fíjense el importante edema vasogénico que genera, ¿no? En este caso está desplazando levemente la línea media, colapsa parcialmente el ventrículo lateral del lado izquierdo, ¿sí? Está ubicado en la región frontal, ¿sí? Entonces lo vemos en la secuencia T1, sí que no tiene contraste, el T1 con contraste del lado izquierdo, y tenemos el T2 donde marca el marcado edema vasogénico, ¿no? ¿Qué puede pasar con esta lesión? Además de involucrar el cuerpo calloso y atravesar la línea media, puede haber diseminación subependimaria, ¿sí? Entonces es importante mirar todo el epéndimo a nivel de los ventrículos cuando vemos una lesión tan importante, ¿sí? Fíjense cómo se ve el realce, ¿sí? La afectación, en este caso también la dilatación que genera y la afectación a nivel ventricular. Entonces, ¿cuáles son los tumores que pueden tener diseminación subependimaria? También lo vamos a mencionar, ¿sí? El glioblastoma, el gastrocitoma anaplásico y el linfoma, ¿sí? Todos estos pueden tener diseminación subependimaria, ¿sí? Entonces, las lesiones que cruzan línea media, bueno, ahora vamos a ver, ahí vamos, lesiones que cruzan el cuerpo calloso, cruzan línea media, vamos a tener el glioblastoma, ¿sí? El linfoma, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que ya lo vieron, y las desmineralizantes, ¿no? O sea, todas estas lesiones pueden afectar la línea media, cuerpo calloso, y invadir e involucrar el hemisferio contralateral, ¿sí? Acá tenemos un corte coronal, donde se ve también con contraste, donde se ve la lesión, cómo está bien medial, ¿no? En línea media. Bueno, ¿qué es importante en el informe? Porque vamos a mencionar, ¿sí? Obviamente el tamaño en las tres dimensiones, ¿sí? Longitudinal, antero, posterior y transversal. Tenemos que hablar si involucra solamente la sustancia blanca profunda, la sustancia gris profunda, o qué es lo que está involucrando. El grado de necrosis que tiene, ¿sí? O sea, qué necrosis tiene ese paciente.
y qué está afectando, ¿sí? ¿Qué zonas está afectando, ¿sí? Si hay extensión por la línea media, si hay afectación del tronco, si hay diseminación subependimaria. Todo esto tiene que estar en el informe cuando uno sospecha un glioblastoma, ¿sí? Bueno, el tratamiento, primero depende del tamaño de la lesión, pero habitualmente pueden hacerse una radioterapia para poder achicarlo, ¿sí? O quimioterapia como neoayudancia para poder que se achique y poder después quizás operarlo, ¿sí? Bueno, pasamos al segundo tumor que también es bastante frecuente, ¿sí? En un porcentaje menor que el glioblastoma, pero también lo podemos encontrar. Tiene algunas características diferentes que es importante que las tengan en cuenta, ¿sí? También forma parte, obviamente, de los gliomas, ¿sí? Son masas que en este caso afectan más la corteza, ¿sí? A diferencia del glioblastoma, que el glioblastoma habíamos dicho que era más de sustancia blanca o de la sustancia gris profunda. En este caso afecta más la corteza o la sustancia blanca más subcortical, ¿sí? En este caso, la característica principal es que puede tener calcificaciones, a diferencia del otro que eran un poquito menos frecuentes, ¿sí? Y también puede tener degeneración quística, necrosis, hemorragia, ¿sí? Pero las calcificaciones son más frecuentes, ¿sí? Se dan en pacientes un poquito más jóvenes, entre la cuarta y la quinta década de vida, y hay también una predilección por el sexo masculino, ¿sí? Tiene también relación, obviamente, con esta mutación que dijimos de IDH y la codeleción 1P19Q, ¿sí? Que también lo vamos a poder determinar un poquito más adelante. Hay diferentes tipos, ¿sí? El anaplásico, el no determinado y el anaplásico no determinado, ¿sí? Todo eso depende del grado, fíjense que va variando el grado y con eso el pronóstico, ¿no? Del paciente. Bueno, entonces se originan en los hemisferios cerebrales, siendo el tronco del cerebro, el cerebro y la médula un poco menos frecuentes que los hemisferios cerebrales más la región cortical, ¿sí? Y tienen las calcificaciones más típicas, más groseras, ¿sí? Entonces eso también es bien característica, ¿sí? Pueden tener sangrados de acuerdo al tamaño, ¿sí? Pueden tener necrosis, ¿sí? Y otra cosa importante es que por ser una lesión también que está cerca de la corteza, puede haber remodelación a nivel del cráneo, ¿sí? Entonces también es importante, ¿sí? En la tomografía va a ser obviamente una densidad heterogénea, ¿sí? Depende si sangró o no sangró, vamos a tener áreas de mayor o menor densidad, pero son importantes las calcificaciones y la remodelación ósea por el crecimiento de la lesión, ¿sí? El realce va a ser el 50% y más variable de acuerdo a la lesión, ¿sí? En la resonancia también son estudios, son imágenes heterogéneas, ¿sí? El calcio se ven como áreas de floración, ¿sí? Obviamente se ven como hipointensas, ¿sí? En todas las secuencias, pero son bastante groseras, entonces se van a poder determinar, ¿sí? Y tienen, recuerden, un realce variable, ¿sí? No tienen restricción en la difusión habitualmente, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico y puede haber recurrencia, ¿sí? Entonces acá tenemos una imagen típica, ¿sí? En este caso fíjense que empieza desde la región cortical, pero se extiende hacia la región subcortical, ¿sí? O sea, la sustancia blanca, ¿sí? Fíjense el edema vasogénico que tiene, pero miren las calcificaciones que son densas, bien groseras e irregulares, ¿sí? Esto es bien típico del oligodendroglioma, ¿sí? Y la erosión en la calota, que en este caso no la está dando, ¿sí? Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Que también es más cortical, ¿no? En la región parietal del lado derecho, ¿sí? Esto es un FLAIR, ¿sí? Donde se ven algunas imágenes puntiformes, hipointensas, que pueden tener relaciones con las calcificaciones o vascular, ¿no? Acá vemos en tomografía una imagen, fíjense que tiene mayor densidad, ¿sí? Puede tener algunas áreas de sangrado y las calcificaciones que también mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, oligodendrogliomas más corticales, calcificaciones, sangrados, ¿sí? Bueno, ahora tenemos los gliomas del tronco, ¿sí? Estos son más difusos o pueden ser focales, ¿sí? Los difusos son obviamente mucho más difíciles de tratar porque no es que puedo sacar una lesión y ya está, sino que están involucrando de manera difusa todo el tronco, ¿sí? Y tenemos los más focales que son los pilocíticos, que obviamente tienen un poco mejor pronóstico que los difusos, ¿sí? Son gliomas del tronco. Entonces acá tenemos la típica imagen, ¿sí? Se puede dar en pediatría también. Fíjense que es una lesión difusa que está afectando el tronco del encéfalo, no se asocia tanto edema, ¿sí? Y en la difusión, fíjense que apenas tiene un poco de restricción, ¿sí? Que es la imagen de abajo, ¿sí? Entonces tenemos el corte axial del T2, el T1 sin contraste, y el T1 con contraste, fíjense que el contraste no modifica demasiado, ¿sí? Son lesiones difusas, mal definidas, que afectan tronco del encéfalo, ¿sí? Acá tenemos unas más focales, ¿no? Que seguramente tenga que ver con un astrocitoma pilocítico. Fíjense que tiene un componente quístico y un área sólida que está afectando, obviamente también de gravedad, pero por lo menos más localizada, ¿no? Entonces está afectando también el tronco. Fíjense en las diferentes secuencias tenemos el T2, perdón, ¿sí? Donde se ve la lesión quística más que nada, y acá fíjense el T1 con contraste donde vemos
la parte más quística y el realce de la parte sólida, ¿no? Y acá también tengo uno con contraste, ¿sí? Muy bien. Otra de las lesiones tumorales que vamos a ver son los ependimomas, ¿sí? Que se dan más que nada en los niños, se dan más que nada a nivel infratentorial, pero pueden ser supratentoriales, y en adultos son más supratentoriales, ¿sí? Como hallazgo en adultos vamos a tener una masa frontoparietal que es un poquito más homogénea, puede tener calcificaciones frecuentemente, es raro que tenga hemorragia y tiene un realce intenso, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Entonces, puede afectar los ventrículos del cerebro, perdón, o el canal medular, y también hay ependimomas supratentoriales, o sea, no deja de tener en cuenta esta lesión, ¿sí? Calcificaciones, áreas quísticas y un realce heterogéneo, ¿sí? Difusión, puede haber restricción en la difusión más que nada en la parte sólida en los tumores más anaplásicos, ¿no? Los más diferenciados, ¿sí? Acá tenemos una lesión que fíjense que está afectando, dos lesiones que están afectando los ventrículos, ¿sí? Podemos ver la tomografía que está generando un importante edema, fíjense los surcos borrados completamente, un importante edema vasogénico, el realce marcado de la parte sólida, ¿sí? Y que está en proyección, en este caso, del lado derecho, en el asta anterior del ventrículo lateral, ¿sí? Afecta un poco la línea media desplazándola, ¿sí? Pero es más que nada del hipéndimo, ¿no? Y fíjense el lado contralateral también, cómo surge el ventrículo lateral del lado derecho, y también fíjense el componente más quístico que tiene en este caso, ¿sí? Con las partes sólidas más irregulares, ¿no? Acá tenemos otro más que nada en proyección del ventrículo lateral, como yéndose hacia, en este caso tiene un caum del septum pellucidum, ¿no? Perdón, caum del septum ergae, ¿sí? Fíjense que crece hacia ahí y está afectando bien el ventrículo lateral. En el corte sagital podemos ver también la lesión, ¿no? Bien intraventricular. Bueno, tenemos también los papilomas del plexo coroideo. Estas son lesiones con un compartimento más benigno, pero como son papilomas del plexo coroideo, obviamente nos pueden generar hidrocefalia obstructiva y asimétrica de acuerdo a dónde esté la lesión, ¿no? Están frecuentemente calcificados, ¿sí? El realce también es moderado, ¿sí? Y lo vamos a poder ver, ¿sí? En adultos va a afectar el cuarto ventrículo y en los niños más que nada los ventrículos laterales, pero también puede afectar el cuarto ventrículo. Tienen un realce, son bastante vascularizados, así que tienen un realce bastante importante y también pueden tener algunas calcificaciones un poquito moteadas, ¿sí? Son lobulados, hay hidrocefalia asociada, ¿sí? Se dan una imagen típica como de un coliflor, ¿sí? Y si son más heterogéneos, tienen mayor áreas de necrosis, también sospechar que puede haber un carcinoma del plexo coroideo, no solamente un papiloma, ¿no? Que también va a dar la hidrocefalia, ¿no? En este caso, vemos en el caso de un niño que, como dijimos, eran por ahí más frecuentes en los ventrículos laterales, pero también se dan a nivel del cuarto ventrículo. Fíjense el aspecto de coliflor, ¿no? Con un realce bastante intenso y un área más quística, ¿no? Y en este caso está en proyección del vermis, ¿no? Fíjense el cuarto ventrículo como está desplazado hacia anterior y comprometido, ¿sí? Y no tiene en este caso tanto edema vasogénico, ¿no? Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Fíjense los contornos más microlobulados, ¿no? Eso es lo que le da el aspecto más de coliflor. Y acá también, este es un adulto en proyección del vermis un poquito al lado derecho, ¿no? Y el realce intenso, ¿no? Recuerden que también pueden calcificar. Acá otro, ¿sí? Este es mayor, en este caso fíjense que del lado izquierdo se asocia a la hidrocefalia que habíamos mencionado, ¿sí? Bastante grande, ¿no? Y con mucho edema, en este caso vasogénico, ¿sí? En el caso del lado derecho, lo mismo, una lesión de aspecto más microlobulada, sólida, con algunas áreas más hipodensas, ¿sí? Y que tiene un realce muy marcado, ¿no? Bueno, acá habíamos, recuerden el magioblastoma, que era otra de las lesiones que podíamos diferenciar del astrocitoma pilocítico, ¿sí? Que era un diagnóstico diferencial. Y como dato importante, es el tumor infratentorial más importante o más frecuente del adulto, ¿sí? O sea, si veo una lesión infratentorial en un adulto, lo primero que quizás tengo que pensar es en un magioblastoma, ¿sí? También son lesiones más quísticas con un nódulo molar que recuerden que eran un poco más pequeño que el del astrocitoma pilocítico, que también va a tener un realce. Y recuerden que en este caso la pared no real, ¿sí? A diferencia del pilocítico, ¿sí? En este caso no tenemos realce de la pared y como tiene algunos vasos podemos tener vacío de flujo en el interior de la lesión, ¿sí? La resección obviamente es curativa, pero tiene alta índice de recurrencia, ¿sí? Entonces acá tenemos en adultos, ¿sí? Si vemos una lesión sólido-quística, pensar en el hemangioblastoma, ¿sí? Fíjense el nódulo, que es un poquito más pequeño en el caso del lado izquierdo, ¿sí? Y lo que están mostrando las flechas negras son los vasos que tiene el nódulo, ¿sí? La parte sólida que le da como ese vacío de flujo, ¿sí? Miren, las flechas negras están mostrando eso, ¿sí?
Bueno, los linfomas, acá tenemos de todo, ¿no? El linfoma puede presentarse de cualquier manera, pero generalmente en el cerebro afecta más que nada la sustancia blanca periventricular, como habíamos dicho, puede atravesar la línea media y afectar el cuerpo calloso. Generalmente en pacientes inmunocompetentes son en mayores y en los inmunocomprometidos en pacientes más jóvenes. En la tomografía podemos verlos espontáneamente hiperdensos, ¿sí? Y va a tener un refuerzo quizás medio variable, ¿sí? A veces intenso y uniforme y a veces no tan marcado, ¿sí? Y otro de los diagnósticos diferenciales con esto son las desmineralizantes, ¿no? O sea, podemos confundirlo con una enfermedad desmineralizante, ¿sí? Generalmente supertentoriales, en tomografía, como dijimos, levemente hiperdensos, perdón, y va a tener un realce variable, ¿sí? En este caso, la difusión va a tener restricción, ¿sí? No va a haber tanto edema vasogénico y tampoco va a haber tanto necrosis central, ¿no? Pueden ser lesiones solitarias más focales o múltiples, ¿sí? Afectar más que nada la sustancia blanca periventricular, ¿sí? Entonces pueden ser lesiones que ni se vean hasta las masas muy definidas, muy parecidas al glioblastoma, que también sean un linfoma, ¿sí? Acá fíjense que tenemos una lesión que está afectando la parte posterior del cuerpo calloso, ¿sí? Más periventricular, y fíjense que es bastante sutil, ¿sí? Puede confundirse tranquilamente con una dismineralizante o con alguna lesión de la sustancia blanca, ¿sí? El realce en este caso es importante, ¿sí? Fíjense cómo afecta los dos hemisferios cerebrales, afectando bien la región adyacente a los ventrículos, ¿no? Entonces, también pensar en linfoma en este caso, ¿sí? Acá tenemos una lesión bastante parecida al glioblastoma que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Fíjense que tiene como esas alas de mariposa que también formaba el glioblastoma, ¿sí? Es una lesión que en este caso tiene un realce intenso y que tenemos la afectación del calloso con el cruce y afectación de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Acá es más focal, ¿sí? También, bien, eso es importante, siempre bien periventriculares, bien de la sustancia blanca, así una lesión un poco más focal que realza bastante intensamente, ¿sí? Y un poquito de edema alrededor, no demasiado, ¿no? El linfoma, entonces, como dijimos, tiene difusión restringida, o sea, el linfoma restringe marcadamente, es importante, ¿sí? Entonces, si tenemos esas lesiones que presentan una restricción importante, pensar en el linfoma, ¿no? Acá tenemos la difusión y el mapa de C donde se ve la intensa restricción, ¿no? Bien que se ve bien, una señal bien alta en donde está la lesión, ¿sí? Y fíjense que en el mapa de C se ve hipointenso, ¿no? Bueno, en el caso del linfoma con la espectroscopía, ¿qué vamos a obtener? Un pico, fíjense que lo que nosotros, ahora después lo vamos a ver, pero se toman por box, se toman determinados sectores del cerebro, así que se compara el área de interés, el área que uno piensa que es patológica, con el área sana, por ejemplo, en este caso la región frontal donde no vemos nada, ¿sí? Y se toman estos metabolitos, ¿sí? Que es colina, la creatina, la N-acetilaspartato, y eso nos va a dar determinada información de qué lesión puede ser, ¿sí? Entonces, tenemos el N-acetilaspartato bien disminuido, ¿sí? Habitualmente es más alto, ahora vamos a ver, después más adelante vamos a ver normal, pero fíjense que está disminuido, ¿sí? La relación colina-creatina está invertida, ¿sí? Y también podemos tener lactato, ¿sí? Entonces acá fíjense, esta es la colina, creatina, ¿sí? El mioinositol y el lactato, ¿sí? Todo esto es como característicos de esta lesión, ¿sí? Entonces, disminuye el acetilaspartato, un pico de colina bien alto, ¿sí? Bueno, el tratamiento, obviamente corticoides, sí, también metotrexate puede darse, la radiación también para pacientes que tienen un alto grado o recurrencia. Bueno, otra de las lesiones que podemos ver es el ganglioglioma, ¿sí? También es un glioma, es una lesión más quística, cortical en lóbulo temporal, ¿sí? Entonces tenemos una masa más pequeña, más definida, puede estar calcificada y puede asociarse a epilepsia, ¿sí? Y también a otras patologías como, bueno, la genesia del calloso o tener con alguna cromosomopatía como el síndrome de Down, ¿sí? Acá tenemos esta lesión, ¿sí? Más quística, ¿sí? Fíjense en el coronal donde se ve el área más líquida, ¿sí? Y tiene bastante edema vasogénico, ¿no? Fíjense acá, son lesiones más pequeñas a nivel cortical de la región temporal, ¿sí? Bueno, ahora tenemos los infratentoriales, sí que puedes, en este caso los extraxiales, que tenemos del ángulo pontocerebroso, tenemos los neurinomas, los meningiomas, los quistes epidermoides o aracnoideos, las metástasis o los linfomas, ¿sí? De la base de cráneo tenemos otros como el cordoma, ¿sí? El paraganglioma, que fibroma juvenil, ¿sí? Todos estos pueden darse a nivel de base de cráneo, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de extraxialidad? Ahora los vamos a ver, pero fíjense, en este caso la imagen está mostrando un meningioma, ¿sí? Con la base de implantación a nivel de la línea media, el realce intenso, ¿sí? La colita dural, ¿sí? Todo eso está mencionando el criterio de extraxialidad.
tiene la localización obviamente periférica, la base de implantación es amplia en el cráneo o en la base dural, ¿sí? Puede tener cambios óseos adyacentes, ¿sí? Y el realce de las meninges, ¿sí? Y también lo que podemos ver es que hay desplazamiento del parénquima, ¿sí? O sea, lo que hace en vez de estar afectándolo, es lo desplaza, ¿sí? Acá tenemos en la resonancia algunos criterios, ¿sí? Como vamos a poder ver, ¿sí? Se llama esto que ven acá, esta imagen hiperintensa que se ve acá, es la hendidura, acá se ve un poquito mejor, ¿sí? La hendidura o banda del líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el cerebro, ¿sí? Eso lo hace extraaxial, ¿sí? Los vasos gliales, como está mostrando acá, ¿ven? Los vasos piales interpuestos, ¿sí? Que tenga vasos ahí en el medio, significa que lo está separando del parénquima cerebral, ¿sí? Y también que podamos definir la corteza. Fíjense que acá se ve corteza, ¿sí? No afectada, ¿sí? Todos estos nos ayuda a definir que esto es más extraaxial que intraaxial, ¿no? Cuando son lesiones muy grandes cuesta un poco más poder definirlo, ¿no? Bueno, el caso de los neurofibromas o schwannomas, ¿sí? Generalmente se dan en adultos a nivel del ángulo pontocerebeloso. Habitualmente pueden afectar el cuarto PAL en el conducto auditivo interno, ¿sí? Y va a darle patología, o sea, síntomas del octavo par, ¿sí? Acúfenos, vértigo, hipoacusia, ¿sí? Es un tumor que crece lentamente, ensancha el conducto auditivo interno y crece hacia el ángulo pontocerebeloso. Tiene forma como de cono de helado, ¿sí? O de embudo, ¿sí? El cucurucho como hacia el conducto auditivo interno y el helado hacia el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Puede tener áreas quísticas y también hemorragias, ¿sí? Acá tenemos las lesiones, ¿sí? Fíjense, ven que va creciendo, este es el conducto auditivo interno, ¿sí? Fíjense que crece hacia el conducto auditivo interno y afecta todo el ángulo pontocerebeloso, fíjense en este caso desplazando troncos, ¿sí? Pero el típico forma de embudo, ¿no? El conito con como si fuese el lado hacia el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Muy bien. Y tienen un realce intenso, ¿no? Bastante intenso, ¿sí? Acá en este caso, fíjense que puede haber bilaterales, obviamente son poco frecuentes, pero en pacientes con neurofibromatosis tipo 2 podemos encontrarlos de manera bilateral, ¿sí? Fíjense que son bastante grandes y miren cómo ensancha el conducto auditivo interno, ¿sí? Acá se ve bien, ¿sí? Y en este caso comprimen tronco, ¿no? Acá tenemos uno unilateral y fíjense el crecimiento, ¿no? Acompaña al octavo par en este caso, ¿no? Acá tenemos uno más heterogéneo, con algunas áreas quizás más hemorrágicas o calcificaciones, ¿sí? Y miren el edema y el efecto de masa que produce sobre cerebelo y tronco. También pueden ser intracaniculares, que van a ser un poquito más difíciles de ver, ¿sí? Fíjense en este caso una lesión más hiperintensa, fíjense el líquido cómo nos ayuda a definirla, ¿sí? Que está bien en contacto con el octavo par, ¿sí? Esta pequeña lesión redondeada, ¿no? Bien, más difíciles de ver, o acá lo vemos con el contraste, ¿sí? Como realza, ¿no? Bueno, los meningiomas, que esto estamos un poquito más acostumbrados a poder verlos, ¿sí? Los podemos encontrar como hallazgo incidental, pueden ser varios, ¿sí? Y comportarse de diferente manera de acuerdo a si son típicos o atípicos, ¿sí? Pueden tener calcificaciones frecuentemente, también puede haber áreas quísticas si son grandes, ¿no? Entonces acá tenemos el típico de meningioma, ¿sí? Bien, en este caso, en contacto con la hoz del cerebro, ¿sí? Fíjense la colita dural que genera, el realce bien marcado, bien homogéneo y bien intenso, ¿sí? Y como menor frecuencia pueden ser atípicos, ¿sí? Que van a tener características más heterogéneas, ¿no? Entonces, en la tomografía lo podemos ver levemente hiperdenso, así, al igual que lo veíamos en el linfoma, puede haber hiperostosis, ¿no? La modificación a nivel del óseo del cráneo, ¿sí? De la calota, un realce bien intenso y homogéneo, ¿sí? Y cuando son lesiones más líticas o destructivas, podemos pensar en algo más atípico y obviamente el diagnóstico diferencial con secundarismo o con algún proceso orgánico, ¿no? En este caso, fíjense cómo afecta a la línea media, ¿sí? Y el realce homogéneo. Tiene algunas imágenes puntiformes que son calcio, ¿sí? Lo van a ver seguramente sin contraste. Y en este caso está generando un poquito de edema, ¿no? O sea, no tiene un comportamiento tan típico, ¿no? Y acá es un poquito más heterogéneo. Fíjense que el realce no es tan homogéneo, ¿sí? Tiene áreas más hipodensas, pero la base de implantación es bien de la meninge, ¿no? Y en este caso está desplazando línea media, ¿no? Generando efecto de masa, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver en la resonancia? Van a ser T1 isointensos o a la materia gris, ¿sí? Va a tener un realce intenso y homogéneo al igual que la tomografía, ¿sí? Y en el T2 también van a ser isointensos, ¿sí? De acuerdo a que sean los típicos, ¿no? Si son los atípicos van a ser más heterogéneos, ¿sí? Si son los atípicos puede haber restricción en la difusión
y en la espectroscopía vamos a tener un aumento de la alanina, un aumento de la glucosamina y un aumento de la colina, ¿sí? Y el aspartato en ese sentido baja o está ausente, ¿sí? Acá vamos a ver otra imagen un poco más heterogénea. Fíjense la remodelación ósea que hizo a nivel de la calota, ¿sí? Y bastante importante el tamaño de esta lesión, ¿sí? Bueno, la presencia de que tenga edema habla que es un meningioma más agresivo, ¿sí? O sea, habitualmente los meningiomas que tienen un comportamiento benigno no se asocian a edema, ¿sí? Fíjense, en este caso también tiene bastante vasos entre la lesión, ¿no? Dentro de la lesión. Bueno, ahora vamos a hablar de las lesiones más quísticas, ¿sí? Que también son extraxiales, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Hay que diferenciar, por ejemplo, el quiste epidermoide de un quiste aracnoidal, ¿sí? En la resonancia casi nunca son intensos con el líquido, significa que no es un líquido limpio o homogéneo como el líquido cefalorraquídeo, sino que tiene un compartimiento a veces hasta más sólido, ¿sí? Como diferencia con el quiste aracnoidal, lo que hace es englobar a los vasos sanguíneos y no realza con el contraste, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Acá está en el ángulo también pontocerebeloso, fíjense que genera bastante efecto de masa a nivel del tronco y a nivel del cerebelo, ¿sí? Son lesiones, en este caso, una intensidad bastante similar al líquido, pero pueden tener un componente más, miren la diferencia acá, ¿sí? Ven que no es igual que el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No son tan hipointensos como el líquido, ¿sí? Y en la difusión van a tener restricción, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Entonces vamos a tener una lesión más quística, con un contenido quizás más particulado, extraxial, que tiene restricción en la difusión. Entonces pensar en un quiste epidermoide, ¿sí? Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Fíjense con el contraste que es la del medio, no tenemos realce, ¿no? Es una lesión quística, ¿sí? Pero fíjense que la intensidad no es tan similar al líquido cefalorraquídeo, ve que tiene áreas como más hiperintensas, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Y lo importante para que recuerden es que tiene restricción en la difusión, ¿sí? Esta es la difusión, hay restricción, ¿sí? Bueno, y acá hablamos del aracnoideo, que también es bastante frecuente, lo encontramos como hallazgo incidental en muchas tomografías, y en este caso el líquido va a ser bastante similar al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se da un poquito más frecuente en hombres, se puede asociar también a hipogerencia del cuerpo calloso, ¿sí? O alguna otra cosa como el drenaje venoso anómalo, perdón. Puede dar aumento de la presión intracraneal cuando son muy grandes, ¿sí? Y puede tener hemorragias también, ¿sí? Podemos encontrarlo a nivel retrocerebeloso, a nivel de las fosas temporales, ¿sí? Todos esos son los lugares como más típicos de encontrarlos, ¿sí? Fíjense el tamaño que pueden tener, ¿sí? Como en la tercera imagen que cómo afecta casi toda la fosa posterior, ¿sí? Bien líquida, ¿sí? Puede tener algunos tabiques, ¿sí? Y acá un poco más pequeños, ¿no? Son bien quísticos, no realzan con el contraste, y en este caso, fíjense que no engloba los vasos, sino los desplaza, ¿sí? A diferencia del epidermoide, ¿no? Y otra cosa importante, no tienen restricción en la difusión, ¿no? Que a diferencia del otro sí. Bueno, acá tenemos que ver, ¿qué les parece esta imagen? Nos está marcando la flecha, fosa posterior. ¿Qué les parece? Lesión de aspecto líquida, ¿no? Hola, O sea, Pato. Hola, doctora. hablan de Es los una dos. mega cisterna magna, ¿no? Bueno, ¿por qué es una megacisterna magna? Bueno, o una lesión quística de fosa posterior también, claro. Bueno, ¿cómo lo diferenciamos? Fíjense que Quizás si tiene el septo meningio o un tabiquito en el medio, ya descartamos que sea un quiste aracnoidal, ¿sí? Ya pasa a ser cisterna magna, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite diferenciarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, no es que es un quiste aracnoidal retrocerebeloso izquierdo, sino que es una mega cisterna magna, ¿sí? Eso lo va a permitir diferenciar. ¿Y este? ¿A qué se asocia? ¿Qué le falta? ¿Qué les parece? Tiene los dos hemisferios cerebelosos, pero ¿qué no tiene? No tiene vermis, ¿no? Fíjense que hay un aumento de tamaño, una dilatación del cuarto ventrículo, no tengo vermis y tengo una imagen quística a nivel de la fosa posterior. ¿Qué puede ser? Un Dandy Walker, ¿sí? Esto es más como un Dandy Walker, si es una dilatación del cuarto ventrículo, ¿sí? Yo estoy hablando de imágenes
que parecen quísticas a nivel de la fosa posterior, no confundirlas con los quistes oranoidales, ¿sí? En este caso asociado a agenesia del vermis cerebeloso, ¿sí? Dilatación del cuarto ventrículo y una formación quística que ocupa la fosa posterior, ¿sí? Bueno, otra de las lesiones que podemos encontrar a nivel más que nada de la base del cráneo son los cordomas, ¿sí? Pueden estar con mayor frecuencia a nivel del sacro, ¿sí? Son lesiones muy grandes, muy heterogéneas, que producen mucha reacción lítica a nivel de la parte ósea, ¿sí? Y podemos encontrarlo como en segundo lugar frecuente a nivel del clivus, ¿sí? Pueden tener calcificaciones, necrosis, realce heterogéneo, erosión ósea, muy heterogéneo, ¿sí? Y diagnóstico diferencial, obviamente, con un condrosarcoma, con la metástasis o con el quiste epidermoide, ¿sí? Acá vamos a ver a nivel del clivus, ¿sí? Una lesión sólida con estas calcificaciones groseras, y fíjense la destrucción ósea que produce, ¿no? Está a nivel de la base del cráneo, ¿sí? En este caso comprometiendo también hemisferios cerebelosos y el cuarto ventrículo, ¿sí? Y lo importante es ver la reacción lítica que produce a nivel del clivus en este caso, ¿sí? Acá tenemos otra lesión, fíjense que puede crecer hacia abajo, ¿sí? Hacia el canal medular, ¿sí? Lesión sólida, con áreas quísticas, heterogénea, con realce, con tabiques, con calcificaciones y que tiene resorción ósea, ¿no? Acá tenemos la típica lesión a nivel del sacro, sí que es el sitio más frecuente. Fíjense que tiene calcificaciones y miden la destrucción ósea que produce a nivel del sacro, ¿no? ¿Sí? Y en este caso se asocia a secundarismo, ¿no? Es una lesión agresiva de crecimiento lento, ¿sí? Bueno, el condrosarcoma, sí que era un diagnóstico diferencial del cordoma que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Es parasagital, no está tan en línea media, ¿sí? Se va para un lado. También tiene, obviamente, calcificaciones, matriz condroide, ¿sí? Tiene un aspecto también medio de coliflor y, obviamente, produce erosión ósea también, ¿sí? Es grande, es más agresiva, un crecimiento un poco más rápido, ¿sí? Y también tiene un realce intenso, ¿no? Puede afectar seno cavernoso, seno efenoidal, celdillas etmoidales, silla turca, bueno, todo, ¿no? Estamos más que nada a nivel de, fíjense acá a nivel del peñasco, ¿sí? Cómo está afectando todos los senos cavernosos, ¿sí? Está afectando el seno cavernoso del lado izquierdo, ¿sí? Y bien grande, ¿no? Y heterogénea. Bueno, tenemos los paragangliomas, ¿sí? Que el más frecuente es el del foramen, el glomus yugular, ¿sí? O en el oído medio, el glomus timpánico, ¿sí? La clínica, el tinnitus, ¿no? El tinnitus pulsátil. Si crece mucho puede llegar a ocluir la vena yugular. En la tomografía va a haber una infiltración irregular de los márgenes óseos del foramen yugular. Y en la resonancia vamos a ver una masa de partes blandas que afecta más que nada el foramen yugular o la cavidad timpánica, ¿no? Tener un realce heterogéneo, intenso con el contraste, y como tiene varios vasitos adentro de la lesión, va a tener el patrón como en sal y pimienta, ¿no? Acá fíjense, afectando la yugular, ¿no? El foramen yugular, sí, una lesión grande. Miren el realce intenso, puede tener calcificaciones, remodelación ósea, ¿no? Miren cómo comió toda la cortical del hueso, ¿sí? De las celdillas mastoides, y hay ocupación de ellos, ¿no? Sí, bien expansiva, ¿no? Miren cómo aumentó, miren el normal y miren cómo está aumentado de este lado, ¿no? Bueno, acá tenemos otro lado derecho, ¿sí? Viene ocupando el ángulo pontocerebeloso. Fíjense que tiene vasos adentro de la lesión y un realce intenso, ¿no? Y acá está englobando, en este caso, acá está la carótida, ¿no? Muy bien. En la tomografía, ¿qué es lo que vamos a utilizar para el diagnóstico de estas lesiones? Obviamente el primer estudio por imágenes que utilizamos es la tomografía, ¿sí? Que es el estudio más rápido para poder hacer cuando el paciente viene con una clínica como pérdida de conciencia, desorientación o alguna ataxia o algún síntoma neurológico. Lo primero que vamos a hacer es hacerle la tomografía. Que obviamente que la resonancia va a poder definir mejor las características del tumor, pero como primer estudio se utiliza la tomografía para medir la lesión, para ver la localización y la morfología que tiene, ¿no? Y también, obviamente, define un poco mejor lo óseo, ¿no? A diferencia de la resonancia. Bueno, la resonancia con gadolinio es la que nos va a permitir diferenciar mejor las meninges, el espacio subaracnoideo, poder definir más si es una lesión intra o extraxial, ¿sí? La fosa posterior y la distribución vascular, cómo se comporta, si engloba los vasos, si lo desplaza, si desplaza el parénquima, ¿sí? Todo eso nos va a poder definir un poco mejor la resonancia, ¿sí? Entonces, acá tenemos el caso de un glioblastoma, ¿sí? Que tiene una mitosis aumentada, ¿sí? Muchas células nuevas, vasos importantes de neovascularización, alta celularidad, ¿sí? Y todo eso, y también un realce heterogéneo. El realce
no habla, no nos dice qué grado es, ¿sí? Todo eso nos va a mencionar otras cosas que la resonancia avanzada nos va a poder diferenciar, ¿sí? Fíjense que es una lesión sólido-quística con un realce heterogéneo bastante grande y con mucho edema vasogénico asociado, ¿no? En este caso en la región temporoparietal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que saber de la resonancia avanzada? Esto, nosotros hasta ahora utilizábamos la parte de acá arriba, ¿sí? O sea, veíamos el T1 con contraste, el T2 y el FLAIR. Lo que menciona es que eso es la punta del iceberg y falta todo el resto que nos va a poder diferenciar algunas cosas que tenemos que definir para pensar en el pronóstico y en el grado de la lesión tumoral que estamos pensando, ¿no? Entonces, como además de la resonancia con sus secuencias básicas, es importante tener la difusión, la espectroscopía, que vimos un poquito, la perfusión, ¿sí? Que habla del volumen y el flujo sanguíneo que le está llegando a la lesión, y los tensores de difusión, ¿sí? Todo esto es un poquito más complicado, pero tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la difusión, cuando tenemos una imagen hipointensa o oscura, no brilla, hablamos que es una lesión que no restringe, ¿sí? Habla de un movimiento molecular más rápido, ¿sí? Una imagen oscura. En cambio, cuando tenemos una imagen brillante, más hiperintensa, hablamos de un movimiento molecular más lento, ¿sí? Como edema citotóxico o aumento de la densidad celular, ¿sí? Todo eso hace que brille en la difusión, ¿sí? Cuando hay, bueno, si te restringe, pensamos en un aumento del número de células, ¿sí? Y te vemos como un aumento de serial de captación, ¿sí? Entonces, sirve para medir la densidad celular, ¿sí? La espectroscopía, que hablamos un poquito, sí, vamos a tener algunos metabolitos que mide la espectroscopía, como el N-acetil-aspartato, la colina, el lactato y el 2-hidroxiglutarato, que son los que mencionamos anteriormente. Sirve para comparar el área tumoral con el área sana y poder determinar cuáles de estos están aumentados o disminuidos, y eso nos va a llevar para un lado y para el otro, ¿sí? La colina es el componente de las membranas celulares, entonces va a aumentar en los tumores cerebrales, ¿sí? El lactato va a estar aumentado si hay necrosis, ¿sí? Y el 2-hidroxiglutarato se va a aumentar cuando existen estos genes que le mencionamos anteriormente, que era el IDH, ¿sí? Y el IDH1 y 2, que también hablaba del pronóstico y el grado del tumor, ¿sí? Entonces, cuando podemos medir que en la lesión tumoral tenemos esto, va a estar relacionado con el IDH1 y IDH2, y con eso podemos hacer un grado de la lesión tumoral y saber el pronóstico de esa lesión, ¿sí? Entonces, compara la parte neoplástica con la parte del cerebro normal, ¿sí? En los gliomas que vamos a tener aumento del ácido láctico cuando tenemos necrosis y de la colina, y disminución del N-acetil-aspartato, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, va a tener un valor muy importante en las mutaciones del IDH1 o IDH2, que recuerden que para clasificarlo eran importantes, porque si están presentes, tienen otro grado, y eso lo vamos a poder determinar con la espectroscopía, ¿sí? Si está aumentado el 2-HG, ¿sí? Que era el que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, N-acetil-aspartato es el marcador neuronal, ¿sí? La colina está en las membranas de los tumores, ¿sí? Las membranas celulares. La creatina es un valor constante. El ácido lípidos tiene que ver con la necrosis, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense que está comparando un área tumoral que está con el cuadradito negro, ¿sí? Y el área de cerebro sano que está con el cuadradito blanco, ¿sí? Van a medir los diferentes metabolitos en los dos lados, ¿sí? Fíjense que este es el valor normal, ¿sí? Miren, la acetil-aspartato habitualmente tiene un pico más alto que el resto, ¿sí? Y miren cómo cambian cuando hay una lesión tumoral, ¿sí? Fíjense la colina, cómo aumenta, ¿no? Uno lo compara con el sector sano, ¿sí? Aumenta la colina, ¿sí? Y miren el 2-HG, cómo está disminuido acá en este caso, y aumentado. En este caso no tendríamos las enzimas presentes que hablan de un pronóstico peor, ¿sí? Y el lactato en este caso está aumentado porque evidentemente debe tener necrosis, ¿sí? Entonces podemos compararlo, fíjense, con el lactato, ¿no? Esa es la parte más maligna, ¿sí? Donde está la lesión, y esta es donde está el valor normal. Esto es lo que tenemos que encontrar en un parénquima normal, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa utilizamos? La perfusión, ¿sí? Que también la podemos hacer por tomografía, ¿sí? Lo que hace es medir más que nada el tiempo de tránsito vascular, el volumen sanguíneo cerebral relativo y el flujo, ¿sí? Cómo le llega, cuánto tarda la sangre en irse de la lesión, ¿sí? Obviamente que es con contraste, y permite diferenciar el tejido también tumoral y el tejido funcional, normal, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Acá recuerden que dijimos que el linfoma tiene una restricción importante en la difusión, ¿sí? A diferencia del glioma. El glioma puede restringir, pero de acuerdo al área de necrosis, de acuerdo al área cálcica, ¿sí? Pero el linfoma sí o sí tiene una restricción importante. Fíjense acá,
que tenemos un T2 y tenemos la difusión, ¿sí? Donde se ve la lesión isointensa, redondeada, con un poquito de edema vasogénico, ¿sí? Que tiene un poco de restricción en la difusión, pero no demasiado marcada. Y miren la diferencia con el linfoma, ¿sí? Acá tenemos el T1 con contraste, ¿sí? Donde tenemos una lesión que realzó intensamente, y miren la difusión, la restricción que tiene, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, un glioma necrótico, ¿sí? Que sí va a tener más restricción de un absceso, ¿sí? Entonces vamos a tener, el absceso va a tener restricción en la difusión, ¿sí? A diferencia del glioma necrótico. Entonces vamos a tener un absceso, vamos a tener alta intensidad en la difusión, a diferencia del glioma, ¿sí? Miren el glioma, ¿sí? Que apenas tiene restricción por ahí de sus márgenes, ¿sí? Del edema, ¿no? Y no tanto de la lesión central, a diferencia del absceso, que miren la restricción que produce, ¿sí? Entonces, todo esto, esta técnica de resonancia nos permite diferenciar, ¿sí? Que puede ser un glioma necrótico, en este caso, versus un absceso, ¿no? Obviamente que la clínica del paciente va a ser diferente, pero bueno, como imagen tenemos que saber diferenciarlo. Bueno, la perfusión, entonces, ¿cómo diferenciamos gliomas de metástasis? ¿Sí? Para diferenciar también gliomas de metástasis y diferenciar también la recurrencia tumoral de la radionecrosis, ¿sí? De la secuela que haya quedado por la necrosis, ¿sí? Cuando un tumor es agresivo, va a tener una angiogénesis bastante importante, ¿sí? Va a tener mayor neovascularización, entonces va a tener alto grado, una relación bastante importante entre el grado tumoral y el volumen de flujo que recibe, de sangre que recibe esa lesión, ¿sí? El volumen de sangre que recibe esa lesión no se relaciona con el grado de refuerzo, ¿sí? Una lesión puede no reforzar, pero tener muchos vasos de angiogénesis y tener un aumento del volumen, el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, un astrocitoma que no refuerza, pero tiene alto grado de volumen sanguíneo, es de alto grado, ¿sí? Por más que no tenga un refuerzo importante, ¿sí? Entonces, fíjense que el refuerzo nos permite definir un poco mejor la lesión, pero no nos habla de pronóstico ni de mayor o menor grado, ¿no? Bueno, y ahí terminamos la clase. Yo creo que bueno, un poco como para que vayan teniendo algunas también ideas más que nada con resonancia, que estamos un poco lejos a veces, pero bueno, para que lo vayan como primera atracción hacia eso. Y las preguntas de examen salen de acá, no van a salir los 80 millones de tan extenso que es el tema, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, algo? ¿Hablé mucho? ¿Esto hago? Hablo rápido, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a trabajar. ¿Muy bien? ¿Algo más, Lucho? Nada, ya estamos. No, por favor. La clase les queda, la tiene el doctor Rubén, ¿no, Rubén? Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Yo creo que lo tiene que hacer él, ¿no? Está grabando. Sí. Ya.